Bueno, muy bien, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad les agradecemos profundamente vuestra presencia. También le queremos agradecer una vez más la decidida hospitalidad que siempre tiene la Casa de América con nosotros, con la Embajada Argentina. En este caso queremos agradecerle especialmente al director de Tribuna, a Ricardo Añino, a su colaboradora, Ana Pellicer. Y bueno, como ustedes saben, la ley de matrimonio igualitario es un hecho cultural, es decir, su mera propuesta toca los nervios, los puntos más álgidos de toda la estructura social. La sola postulación de esa ley exige examinar las tradiciones culturales, los modos en que los lazos sociales están construidos, cómo se constituyen las identidades, cómo se constituye la propia subjetividad. Así que la ley de matrimonio igualitario es un acontecimiento cultural de época. Probablemente en Argentina lo que la hizo posible fue la política de la memoria y de derechos humanos que la precedió, pero también, por supuesto, la deuda simbólica con España, que se había adelantado en el año 2005, en el 2005 fue promovida en España y en el 2010 en Argentina. Teniendo en cuenta que son dos países iberoamericanos que tuvieron una relación por lo menos controvertida con la modernidad, es decir, una relación de marchas y contramarchas, el hecho de que en dos países de nuestra lengua hayan emergido leyes semejantes es un acontecimiento cultural que merece ser indagado en sus distintas modalidades. Y por eso nos hemos decidido, y le agradecemos una vez más a este espacio, a abrir precisamente un debate, ya no sobre el ejercicio legal mismo de esa ley, sobre sus alcances jurídicos, sino sobre todas las tradiciones culturales y políticas que ese ejercicio moviliza y con el cual ese ejercicio debe ser acompañado. Así que bueno, muchísimas gracias y le voy a pasar entonces en primer lugar, hoy contamos con tres personas que han estado precisamente involucradas teóricamente y políticamente con la emergencia de estas leyes, y contamos entonces con la que va a tomar la palabra en primer lugar, con mi amiga y mi colega Gloria Perelló, que es psicoanalista y profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. También está mi amiga y colega Paula Biglieri, que es profesora e investigadora del CONICET y de la Universidad de San Martín, donde compartimos un espacio con el profesor Ernesto Laclos sobre psicoanálisis, retórica y política. Y por último, bueno, nuestro amigo Pedro Cerolo, que todos ustedes conocen y que forma parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que está vinculado a todos los movimientos sociales y en concreto en relación a la articulación y emergencia de esta ley que vamos a discutir aquí, y que también, como todos saben muy bien, es desde el 2003 concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Le queremos agradecer especialmente a Pedro que nos acompañe en esta aventura de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Gloria Perelló. Bueno, como de lo que se trata es de romper esquemas, vamos a romperlos también en el inicio del acto. Habíamos acordado que yo decía unas palabras que pretendo sean un conjunto de ideas más que ordenadas, desordenadas, para luego ordenarlas en el debate tanto con Paula como con Gloria, a las que doy la bienvenida. Un placer tenerlas aquí en Madrid, en esta ciudad, de la que, como bien ha dicho Jorge, soy concejal, poniendo de manifiesto también la visibilidad necesaria, que sigue siendo necesaria, de los hombres y mujeres lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Por tanto, para mí es un placer darles la bienvenida, darle las gracias también a Jorge, a la Consejería Cultural de la Embajada de Argentina, que realice este acto y que lo haga aquí en la Casa de América, para hablar del balance de una ley, la de Argentina, y del balance de una ley, la española, que ha cambiado muchas cosas. Y yo creo que es bueno que lo recordemos para seguir avanzando, porque en esto de la igualdad, cuando no se avanza, se retrocede. Y por tanto es un buen motivo venir aquí a hablar de matrimonio igualitario, porque hablar de matrimonio igualitario significa hablar de igualdad, de libertad
y de dignidad, de la dignidad de las personas, lo cual lleva siempre aparejado tener los mismos derechos, los mismos deberes y con los mismos nombres. Esa ha sido la lucha de tantos colectivos y de tantos movimientos reivindicativos a lo largo de la historia del mundo, y por tanto vamos a hablar de cosas importantes, de igualdad, de libertad, de diversidad y también de lo que ha significado, de esa transformación cultural y social que procuran estas leyes en los distintos países de los que vamos a hablar hoy. Argentina y España, España y Argentina, pero ningún sitio mejor que este para hablar de esos dos países que forman parte de una realidad que está marcando tendencia en este momento, que es la realidad latinoamericana. Y para mí es un orgullo venir aquí a la Casa de América. Doy las gracias una vez más al director de tribuna, a Ricardo, por abrir esta casa a la diversidad. Yo creo que Latinoamérica es sinónimo de diversidad. La realidad latinoamericana tiene su fuerza precisamente en su diversidad. Acumulamos la mayor cantidad de diversidad por kilómetro cuadrado del mundo y eso es lo que nos hace fuertes. Y por tanto, reconocer la diversidad y gestionar bien la diversidad es parte de nuestra identidad, de nuestro proyecto político y geoestratégico, y ahí entra, desde luego, la apuesta por los derechos civiles y por los derechos humanos como un factor fundamental, teniendo en cuenta además que hoy ya la justicia social no radica solo en la redistribución de la riqueza, que por supuesto ha sido un logro histórico que hay que seguir también profundizando, pero de lo que se trata ahora es de incorporar al concepto de justicia social la libertad y la igualdad, para que ello produzca avance social y prosperidad. Por tanto, un día de satisfacción, de orgullo activista, y me gusta que haya aquí hombres y mujeres que representan al activismo en España. Nada de esto hubiera sido posible si no hubiera existido la FELGTB, cuyo presidente está hoy aquí con nosotros, Antonio Poveda, ni la FALGBT, que es la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales. Que nadie lo olvide. Si esto ha sido posible, no ha sido solo por la valentía de una presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y de un presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ni de la apuesta por los partidos de progreso y por los partidos de izquierda, porque la igualdad entra siempre por la izquierda, sino también porque ha existido un tejido asociativo fuerte y organizado, tanto en España como en Argentina. Y por tanto eso procuró el cambio en la mentalidad que determinó pues la posibilidad de que estas leyes pudieran ver la luz. Por tanto, orgullo militante, orgullo activista y, ¿por qué no decirlo? No es que no lo quiera decir, es que lo voy a decir. Orgullo latinoamericano también. Porque este movimiento, como prácticamente todos los movimientos de liberación, de autodeterminación personal, que son los movimientos que han cambiado el mundo, no lo olvidemos. Cierto que los movimientos de liberación territorial han cambiado las banderas de color o las fronteras de un valle a otro, los movimientos que más tranquilidad y por tanto más felicidad han traído en planeta Tierra son los movimientos de liberación personal, el movimiento antiesclavista, el movimiento de liberación racial, el movimiento LGTB y el movimiento de liberación de la mujer, el movimiento feminista, porque procuran libertad e igualdad y por tanto felicidad. Y me gusta venir aquí a decir y a subrayar que un movimiento como el LGTB, que es un movimiento que nace donde nace, con una clara raíz anglosajona y sajona, que inicia su lucha en Stonewall, en Nueva York, en los Estados Unidos de América del Norte, hoy cesea. Hoy es un movimiento que tiene mucho que ver con lo que está pasando en América Latina. Y no solo han sido España y Argentina. Ha sido España, ha sido Portugal, ha sido Argentina, ha sido Ciudad de México, dentro de unos meses será Uruguay, se han presentado proyectos en Brasil, en Chile, también se ha avanzado mucho y la realidad latinoamericana hasta ahora es efervescente y yo creo que es un momento que debiéramos aprovechar y sentirnos orgullosos de ello, porque hubo un momento en el cual América Latina, Latinoamérica marcó la historia del mundo. Leyes progresistas, las leyes más avanzadas del mundo fueron aprobadas en su momento en países como Argentina y como Uruguay. Y por tanto, como bien decía Jorge, ya era hora de que de nuevo Latinoamérica llegara puntual a la cita con la igualdad.
Y en ese sentido España, sí es verdad, se ha convertido en un referente, quiero recordarlo, en presencia además de diputados y diputadas de origen paraguayo como Julia Martínez y representantes del tejido asociativo. España se convirtió, gracias a la apuesta de los movimientos sociales progresistas y de los movimientos sociales de izquierda, en el primer país del mundo, en el primero del mundo, que de una sola vez y en una sola legislatura reconoció la dignidad de las mujeres y de los hombres homosexuales, transexuales y bisexuales. No lo olvidemos, porque siempre pensamos que esto sucedería, pero en otros lares. Siempre pensamos que los grandes avances eran fruto de sociedades sajonas, anglosajonas, cuando no exclusivos de los países escandinavos. América Latina, si quiere, puede, y cuando ha querido, ha podido y ha cambiado las cosas. Y en España, no solo, quiero también ponerlo de manifiesto, se aprobó la ley de matrimonio igualitario, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, es fruto, el resultado, este resultado de una apuesta por la libertad y por la igualdad, una apuesta integral que empezó con el reconocimiento y la apuesta por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Quiero también poner de manifiesto que si hoy hay igualdad para las mujeres y hombres homosexuales, transexuales y bisexuales en España, ha sido por el apoyo continuo y constante no solo de las fuerzas de izquierda y de los sindicatos de clase en España, sino también del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Por eso, si tuviera que destacar algo de lo que ha pasado en España en los últimos años, en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, destacaría muchas cosas, pero por supuesto también, y en primer lugar, el reconocimiento efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres. La lucha contra la discriminación, la lucha por la paridad, por el equilibrio en la visibilidad de las mujeres y de los hombres, y la lucha contra el machismo, que es una lacra que hay que erradicar y que vive en él todas una serie de lacras más, porque la homofobia, la transfobia y la bifobia no son sino manifestaciones de ese machismo que tenemos que erradicar. Por tanto, bienvenidas sean estas leyes que abrieron el camino para que luego se aprobaran otras tantas. No solo fue la ley de matrimonio igualitario, fue también la ley que permitió la adopción conjunta por parte de las parejas homosexuales. Fue también la ley de identidad de género que reconoció la dignidad de las mujeres y de los hombres transexuales, posibilitando el cambio de nombre y de sexo sin necesidad de reasignación quirúrgica, con lo cual se convirtió en una de las leyes más avanzadas del mundo. Fue la reforma de la ley de técnicas de reproducción asistida que permite la maternidad de las mujeres lesbianas, pero fueron también los cambios en las leyes orgánicas de educación para que se reflejara la diversidad sexual y la diversidad familiar en nuestras aulas a través de la educación para la ciudadanía. Y fue también la reforma del Código Civil y del Código Penal para procurar la condena de las conductas que promueven la LGTB-fobia, y el Código Militar para impedir la homofobia, la transfobia y la bifobia dentro de las Fuerzas Armadas. Y también apuestas como la inclusión de los procesos transexualizadores dentro de la sanidad pública, los procesos de transexualización dentro de la sanidad pública. Y por supuesto también las apuestas políticas, porque quiero recordar que el gobierno de España fue de los primeros en pedir que el 17 de mayo se convirtiera, como se convertirá en el Día Internacional contra la LGTB-fobia, y en pedir también la despatologización de la transexualidad como una enfermedad. En definitiva, y me atengo a tiempo para poder escuchar tanto a Paula como a Gloria, decir que este es un momento para recordar lo que se ha hecho y para defenderlo, porque la igualdad hay que reivindicarla, hay que demandarla, hay que celebrarla, hay que usarla y hay que defenderla. Y este es el momento en el que hay que defender la igualdad. Y termino diciendo que si me siento orgulloso de haber participado con mis compañeros y compañeras militantes del tejido asociativo en el cambio que se produjo en España, más satisfecho y más orgulloso me encuentro de haber exportado esa revolución a muchos países de América Latina, de haber participado activamente desde el inicio en la configuración de un tejido asociativo fuerte que interlocutara con las autoridades argentinas, de haber participado en la creación de la FAL-GBT
y de haber participado en ese proceso y de haber disfrutado aquella noche en Buenos Aires de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, junto no solo con mis compañeros activistas militantes como María Rachil, como Esteban Paulón, como Bruno Bimbi, sino al lado de mujeres nuevamente las que volvieron a defender nuestras leyes, en este caso en Argentina, como Vilma y como Silvia Augsburger y como Vilma Ibarra. Por tanto, un momento de celebración y un momento para escuchar a nuestras compañeras argentinas que seguramente tendrán mucho que decirnos. Gracias. Bueno, buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer a la Casa de América y a la Embajada Argentina en España por la invitación. Y bueno, es para mí un orgullo estar sentada al lado del que llamamos el padre del matrimonio igualitario en Argentina, de Pedro Cerolo, un militante de la talla de él, de compañeros, amigos, colegas como Jorge y Paula, y emocionada de estar por primera vez en esta tierra, la patria de mis abuelitos, y en Madrid, que es una ciudad preciosa. Bueno, quiero presentarles un trabajo que hice que habla acerca de la demanda específicamente por el matrimonio igualitario. A las 4 de la madrugada del 15 de julio de 2010, después de 15 horas de sesión ininterrumpida, el Senado de la Nación Argentina dio su aprobación definitiva al proyecto de ley que permite el matrimonio entre dos personas sin discriminación de género. De este modo, la Argentina se constituye en el primer país de Latinoamérica que reconoce la igualdad de derechos en este sentido para todo el territorio nacional. Este acontecimiento suscitó la atención de investigadores que desde las más diversas disciplinas intentaron comprender lo que este hecho representó. Se han realizado estudios desde el derecho, la sociología, la historiografía, los estudios de género, la política y otras áreas del conocimiento, con el objetivo de esclarecer el significado de un suceso sin precedentes en la región. Algunas investigaciones interpretan este hecho como resultado de procesos sociohistóricos, otras, desde la perspectiva llamada análisis del discurso, estudian los actores, estrategias y argumentos establecidos en torno a la demanda por el matrimonio igualitario. Y también hay trabajos que tratan de identificar factores determinantes para que se haya logrado la sanción de la ley, elementos necesarios e indispensables para que se concrete esa reforma legislativa. Voy a mencionar algunos de ellos. A través del estudio de procesos sociohistóricos se han descrito los procesos que determinaron el surgimiento y consolidación del matrimonio heterosexual y la familia patriarcal, al mismo tiempo que se caracterizó el desarrollo de movimientos contrahegemónicos, partiendo desde los primeros colectivos de mujeres hasta expresiones actuales de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Todo esto para comprender cómo fueron los procesos que derivaron en la ley de matrimonio igualitario. Con el análisis de los discursos que circularon en el espacio público, se determinaron las estrategias, actores y argumentos entretejidos por los movimientos a favor del matrimonio igualitario y los opositores, los sectores conservadores y religiosos. Hay también análisis del discurso de los debates parlamentarios, de los argumentos esgrimidos en el ámbito respecto a cuestiones jurídicas en general y de la interpretación de la Constitución Nacional en particular. Y para no ir más allá de esta revisión de antecedentes, por último quiero mencionar algunos factores que se han identificado como imprescindibles para conseguir la aprobación de esta ley. Factores como la débil penetración religiosa en la sociedad argentina, la relación superficial de los partidos políticos con la Iglesia, la fuerte influencia de la legislación internacional y los recursos legales a nivel nacional,
así como la voluntad política del Poder Ejecutivo. Esta variedad de estudios presentan algo en común. La indagación se hace centrando casi exclusivamente en la descripción del hecho y de sus causas determinantes, pero no se refiere a lo que va a ser el núcleo del problema que hoy voy a presentar y que tiene que ver con la demanda por el matrimonio igualitario en sí misma. Es decir, que estos estudios se refirieron a las condiciones de contexto que constituyeron un escenario propicio para la aprobación de la ley, o también están más centrados en el análisis de la coyuntura, es decir, del propio proceso social, político y jurídico que dio lugar a la reforma del Código Civil. En suma, ambas líneas de abordaje, los que refieren a los determinantes externos y a los determinantes internos o coyunturales, pueden ser entendidos como un intento de establecer cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que se promulgara la ley de matrimonio igualitario. Voy a tomar algunas de las cuestiones que sirvieron al análisis de las condiciones de posibilidad, pero esta vez centrándome en la demanda misma. En esta reflexión, la propuesta es echar mano a elementos del psicoanálisis con el propósito de comprender qué hay en la demanda, cuál es el estatuto de la demanda por el matrimonio igualitario, cuál es su alcance, qué significa la lucha política orientada por una demanda de este tipo. La satisfacción de la demanda por matrimonio igualitario significó la adquisición de derechos y reconocimiento del vínculo ligados al matrimonio para ciudadanos y familias que hasta entonces no habíamos sido tomados en cuenta por la legislación argentina. Sin embargo, el supuesto que guía esta indagación es que el éxito de esta lucha política excedió esos objetivos específicos. Es decir, que va más allá de la ampliación de derechos. Desde nuestra perspectiva, la potencia de la demanda por el matrimonio igualitario implica una transformación más radical, porque no solo modificaría la concepción de matrimonio y familia, sino que además desactivaría en buena medida la acción de estas instituciones como instrumentos de dominación. Voy a hacer avanzar el análisis a través de dos ejes, uno en referencia al matrimonio y otro en relación al concepto de demanda. Respecto del matrimonio, recuerdo que mi profesor de epistemología utilizaba el matrimonio para ejemplificar lo que llamaba la superación dialéctica en Hegel. Y él nos explicaba que la Aufhebung hegeliana significa al mismo tiempo suprimir, conservar y superar. En este sentido, el matrimonio como superación dialéctica del estado de soltería significaría otra cosa que la suma de dos individuos solteros. Cada uno de los integrantes de la pareja se vería conservado, suprimido en su soltería y superado en la unión matrimonial en una transformación tal que sería imposible regresar al estado anterior. Es decir, que podría disolverse el vínculo, pero ya no siendo soltera o soltero, sino como divorciado o divorciada, o como viudo o viuda en el peor de los casos. También en uno de los ejemplos... O quién sabe. ¿Quién sabe? También el matrimonio es uno de los ejemplos que encontramos en las conferencias de John Austin, que fueron reunidas en un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Allí Austin distingue dos tipos de enunciados, los constatativos, que son descripciones que puedo constatar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si digo la sala está repleta, eso sería un constatativo, ¿no? Podemos verificar si esto es así. Hay otro tipo de afirmaciones que no son descripciones, sino que realizan actos al ser enunciadas.
a ser enunciadas en determinadas condiciones. Estos son los performativos. Al decir sí acepto frente a un juez y con testigos en determinado contexto, eso constituye un acto de habla a través del cual quedo comprometida en matrimonio con otra persona. El compromiso matrimonial, así como las maldiciones o como las promesas en general, son para Austin enunciados performativos. Hacen cosas cuando las decimos. ¿Y a dónde ubicamos al matrimonio? ¿Del lado de las promesas o del lado de las maldiciones? Y hay quienes ven una promesa de transformación del orden social en la demanda por el matrimonio y quienes lo ponen más del lado de las maldiciones. Al interior de los movimientos LGBT existe una discusión entre los que están a favor del acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo, los mismos derechos con los mismos nombres, y quienes se oponen al matrimonio y buscan acceder a los derechos a través de algún otro tipo de acuerdo, como la unión civil. En el ámbito académico también se presenta un debate entre argumentos que entienden esta demanda como una medida revolucionaria y otros que temen que solo se trate de una medida gatopardista, cambiar para que nada cambie. Judith Butler resume este dilema del siguiente modo. Ella va a decir: por un lado, vivir sin normas de reconocimiento da lugar a sufrimiento y privaciones de derechos que confunden las diferencias entre consecuencias físicas, culturales y materiales. Por otro lado, la exigencia de reconocimiento, que es una exigencia política muy poderosa, puede llevar a formas nuevas e injustas de jerarquía social, a una abrupta clausura del campo sexual, así como a nuevas formas de apoyar y extender el poder del Estado. De hecho, al pedir reconocimiento al Estado, restringimos efectivamente la esfera de lo que pasará a ser reconocible como acuerdos sexuales legítimos, con lo que el Estado saldrá fortalecido como fuente de las normas de reconocimiento y quedarán eclipsadas otras posibilidades en la sociedad y la vida cultural. Ahí termina la cita de Butler, ¿no? Lo que Butler plantea es que aquello que nos traería grandes beneficios sería al mismo tiempo un instrumento que nos condena. Nos preguntamos entonces, ¿en qué medida la consecución de los derechos de los que hasta ahora o hasta entonces habíamos sido privados constituye una medida verdaderamente transformadora si en ese mismo acto se está afirmando al Estado en su rol más tradicional, como regulador del comportamiento sexual de los ciudadanos? Es cierto que está bajo la esfera del Estado la lógica que Rancière denomina lógica policial, a través de la cual se mantiene un orden, se asigna a cada cual un lugar, se calculan e imponen valores y se ejecuta la repartición en la sociedad. Por lo tanto, conseguir ciertos beneficios para algunos, que habíamos estado excluidos de la participación, podría al mismo tiempo estar legitimando el poder del Estado para clasificar, distribuir y designar quienes participan de la cuenta, del conteo, y quienes no. Debemos entender entonces que cualquier demanda dirigida al Estado, al orden establecido, o para decirlo en términos psicoanalíticos, cualquier demanda dirigida al otro simbólico, conseguiría renovar las formas de exclusión y a la vez redundaría en fortalecer al Estado en el ejercicio de ese poder y ampliar su esfera de acción? Debemos responder que no. La cuestión no es tan sencilla. La brújula que orienta la acción política no es simplemente negarse a demandar en los términos impuestos por el otro, por el Estado. Por esa vía se ha llegado a conclusiones teóricas que encuentran corolarios desoladores para la práctica política.
Si cualquier forma de organización para la lucha política es entendida como una demanda al gran otro, lo cual no significaría más que una afirmación y fortalecimiento del statu quo, tenemos dos escenarios posibles: romper con todo o no hacer nada. Romper con todo sería recurrir a la acción violenta directa. En términos psicoanalíticos es lo que Lacan llama pasaje al acto. Alternativa que hemos escuchado en palabras de Antonio Negri en el último workshop en Buenos Aires, cuando decía con resignación que no creía en una salida pacífica para la crisis actual en Europa, por ejemplo. Por otro lado, tenemos argumentos teóricos que como militantes nos envían a la pasividad más absoluta. Es lo que encontramos, por ejemplo, en La potencia de no, que conceptualiza Agamben a partir de la resistencia pasiva de Bartleby en su persistente preferiría no hacerlo. O la propuesta de Hart y Negri, para quienes como toda acción política nos queda la deserción, el éxodo, o simplemente, imbuidos de la alegría mística del ser, esperar a que obren espontáneamente las fuerzas de manera necesaria, sin ninguna mediación, en forma inmanente. Desde la perspectiva que intento presentar aquí, la demanda por el matrimonio igualitario responde a una lógica que escapa al binarismo, violencia o pasividad. Para desarrollar esta afirmación, vamos a valernos de una rigurosa distinción que la filósofa eslovena Yelisa Sumik encuentra en la enseñanza de Lacan. Una distinción entre dos demandas estructuralmente diferentes: el quiero tener y el quiero ser. La forma elemental de demanda está situada al nivel del poseer, y a nivel del poseer la demanda designa a quien le falta y a quien tiene lo que le falta al primero. Al demandar algo, estamos declarando una falta de posesión. No tenemos eso que demandamos. Y a la vez suponemos que lo tiene aquel a quien dirigimos la demanda. Lo tiene el Estado, lo tiene el gran otro. En ese sentido, la demanda de tener es constitutivamente alienante, ya que para obtener lo que nos falta es necesario presuponer que al otro no le falta nada. El otro está siempre ahí como el agente capaz de satisfacer mi demanda. La demanda de ser, en cambio, no es dirigida al otro como alguien que tiene. El quiero ser se articula con la falta del otro. Al otro le falta el significante capaz de designar la totalidad del ser del sujeto. En este sentido, demandar a nivel del ser significa que no podemos encontrar nuestro lugar en el otro, en el gran otro, así tal como somos. El otro no puede darnos nada que esté relacionado con el tener. El punto crucial aquí es que mientras que la demanda de tener le permite al otro obtener un cierto dominio sobre el sujeto, la demanda de ser, por el contrario, involucra la separación del sujeto del otro. Por esta razón, la demanda de ser es intrínsecamente subversiva o revolucionaria. Volviendo al planteo inicial, ¿se trata entonces de rechazar la institución matrimonial como instrumento de dominación del Estado? Como lo advierte Rudinesco, lo que perturba a los conservadores de todos los pelajes ya no es la impugnación del modelo familiar, sino al contrario, la voluntad de someterse a él. Excluidos de la familia, los homosexuales de antaño eran al menos reconocibles, identificables, y se los marcaba y estigmatizaba. Lo verdaderamente transformador y que subvierte el orden establecido es hacerse un lugar allí donde la existencia es imposible.
recuerdo las palabras de una militante en los debates acerca del matrimonio igualitario que decía: aunque no nos voten la ley, nuestras familias van a seguir existiendo. De esta manera estaba proclamando la existencia de algo imposible de representar para el ordenamiento simbólico establecido. Eso es una demanda de ser, insistir en una existencia por fuera de lo representado, por fuera de lo que ofrece el orden instituido. Al incluir en el matrimonio a las parejas sin discriminación alguna, se estaría desactivando el sistema clasificatorio inherente a la institución matrimonial. Y no se trataría de una mera reconceptualización del término matrimonio. Matrimonio igualitario es en sí un oxímoron, una contradicción en sí misma, porque la potencia instituida del matrimonio hasta antes de la modificación de la ley residía en su eficacia clasificatoria, discriminatoria, en tanto elemento de control y regulación de las conductas sexuales al servicio de la función de reproducción. Como decíamos, se trata de una demanda de ser, y como tal es una demanda imposible de satisfacer. No porque no se pueda aprobar el proyecto presentado, de hecho se hizo, sino porque es imposible efectivizarlo sin que se vea subvertido el propio orden simbólico. Para terminar, voy a retomar la hipótesis enunciada al comienzo de esta exposición. Queda claro que la ley de matrimonio igualitario amplió el campo de asignación de derechos ligados a la institución matrimonial y extendió el reconocimiento del vínculo a parejas no heterosexuales. Esto tiene como consecuencia directa que los beneficios previsionales y de obra social, pensión, patria potestad compartida, herencia, etc. Estos beneficios incluyen a una cantidad de ciudadanos que habíamos estado excluidos en el reparto. Pero también aportó beneficios de otro tipo, que tienen que ser entendidos en términos de dignidad, sosiego, felicidad para la vida de muchas personas, parejas y familias, y no solo de aquellas incluidas por este acto en el ordenamiento jurídico. También los familiares, amigos y allegados de aquellos que se ven beneficiados directamente por la ley. Sin embargo, no es esa la consecuencia más contundente. El efecto verdaderamente transformador y subversivo del éxito de esta lucha radica en que al concebir al matrimonio como una institución ineficaz para la discriminación de las parejas que a él se suscriben, de este modo el matrimonio no sirve ni para prohibir ni para prescribir modelos de pareja. Se transforma la institución matrimonial misma y concomitantemente la concepción de familia, dos instrumentos mediante los cuales el Estado tradicionalmente controlaba el comportamiento sexual de los ciudadanos y ciudadanas, poniendo al servicio de la reproducción. Se legitiman otro tipo de alianzas entre las personas, que tienen que ver con el deseo, con el goce sexual, con la solidaridad, y no solamente aquellas ligadas a la función de reproducción biológica y social. Por último, con este matrimonio igualitario no solo se hicieron cosas al decir de Austin, se realizó un acto tan potente que conmovió las bases en que se fundan tradicionalmente los mecanismos de regulación de las sociedades capitalistas. Bueno, buenas noches. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes la presencia aquí y quiero agradecer muchísimo a la Casa de América, a la Embajada de la República Argentina, en particular a Jorge por haberme invitado, a Pedro por estar aquí, a Gloria. Estoy emocionada de estar aquí, un poco nerviosa también y bueno, me encanta, es muy bonita la ciudad. Te felicito.
Bueno, yo voy a presentar una interpretación respecto de lo que ha sido la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, una interpretación más política, si me permiten. Al igual que Gloria, comparto la idea de que si nos acotamos estrictamente a la letra de la norma de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, nos encontramos con que se trató de una serie de modificaciones al Código Civil argentino, ¿no? Que sí, efectivamente, implicaron una ampliación de los derechos ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que si nos quedamos estrictamente en esta lectura, en pensar la aprobación de la norma como una ampliación de derechos ciudadanos, nos estamos restringiendo a un modo de pensar la política que está arraigado en la matriz liberal, ¿no? Y nos acotamos a pensar la política meramente como una cuestión de derechos que en tanto tales siempre remiten a cuestiones individuales, a individuos, ¿no? Entonces, la interpretación que propongo hacer es hacer un esfuerzo por corrernos de esta matriz liberal, ¿no? Y movernos al ideario emancipatorio, ¿no? Hablar de emancipación hoy pareciera un anacronismo, siendo que estamos en sociedades que pareciera los tiempos que corren de esta hegemonía liberal democrática, o quizás cabría decir simplemente neoliberal, ¿no? A secas, pareciera un anacronismo hablar de emancipaciones, pero sí propongo eso justamente. Podemos, o más bien propongo hacernos la siguiente pregunta: ¿podemos pensar la aprobación del matrimonio igualitario como el resultado de una lucha emancipatoria? Y la respuesta que yo doy a esto es que sí lo podemos hacer. Y tengo una tesis al respecto de lo que ha sido el contexto de la Argentina, ¿no? Que es que la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina se inscribe o tiene lugar dentro de una articulación populista, que es la del kirchnerismo, que se ofrece o ha servido para justamente la inscripción de prácticas emancipatorias de distinta índole en mi país, ¿no? Entonces, un breve párrafo para explicar qué entiendo por populismo, ¿no? Yo estoy presentando esto de una matriz teórica que es la del profesor Ernesto Laclau, ¿no? ¿Qué entiendo por populismo? Que es lo que voy a estar diciendo, ¿no? El populismo implica una articulación política donde entra a jugar la figura del pueblo, básicamente, un pueblo a través de la entrada en equivalencia a una serie de demandas de distinta índole, el surgimiento de un líder, ¿no? Un pueblo con un liderazgo, con un líder, ¿no? Y un contexto social donde hay una dicotomización del espacio social en dos grandes lugares de enunciación: un nosotros, el pueblo, y un ellos, el no pueblo o los enemigos del pueblo, ¿no? O sea, estos son como los elementos que tiene que haber presente para que podamos hablar de un tipo de articulación política populista, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan a mí si yo pienso que toda articulación populista se ofrece como superficie de inscripción de prácticas emancipatorias, la respuesta es que no. No, una articulación populista siempre va a depender de las distintas luchas políticas que tengan lugar en ese contexto, allí donde se da. Dependerá de la correlación de fuerzas del espacio social donde tenga lugar. Vale decir, lo que estoy diciendo es: puede haber articulaciones populistas de derecha y de izquierda, ¿no? Es decir, por lo tanto, no toda articulación populista se puede presentar como una articulación que propicie prácticas emancipatorias, ¿no? Eso es una aclaración. Pero sí creo que puedo afirmar que siempre toda lucha emancipatoria de corte populista implica una lucha por la igualdad. Si nosotros pensamos que la noción de emancipación supone la liberación de una determinada dominación, opresión, sometimiento, explotación, como lo quieran llamar, esa lucha emancipatoria necesariamente contiene el componente igualitario, ¿no? Se trata de verificar la igualdad, ¿no? Si esto no sucede, si no se verifica la igualdad, entonces se desata la lucha emancipatoria, ¿no? Y la verificación de la igualdad además tiene que ver con una modificación, con modificar el statu quo, ¿no?
un cambio en lo instituido. Y esto siempre trae cambios institucionales, ¿no? En este sentido, yo creo que se debe pensar la potencia reivindicativa de la consigna de los mismos derechos con los mismos nombres, ¿no? Que creo que es el significante nodal, el elemento nodal de la lucha igualitaria que ha tenido lugar en España y en la Argentina, ¿no? Entonces, yo la idea que sostengo es que justamente la conquista del matrimonio igualitario en la Argentina pudo alcanzarse por el contexto de la articulación de tipo populista que es el kirchnerismo, la cual se ofrece como una superficie de inscripción de prácticas emancipatorias. Con esto, y quiero aclarar, quiero ser muy clara con esto, que con esta afirmación no estoy de ninguna manera menospreciando la lucha que llevaron adelante las diversas organizaciones de LGBT de la Argentina, ¿no? Más bien, quiero decir todo lo contrario, ¿no? Realmente creo que ha sido increíble la lucha que llevaron adelante. Considero que hubo dos grandes aciertos políticos para lograr la aprobación en la estrategia del movimiento LGBT en la Argentina. Un primer acierto fue pensar al Estado como un espacio válido para la lucha emancipatoria. Y el segundo elemento, que para mí fue decisivo en la Argentina, es que el movimiento LGBT logró que la demanda particular del grupo, como en tanto grupo subalterno, dejara de ser una demanda particular de un determinado grupo y que se convirtiera en una demanda popular. De allí la potencia y la posibilidad de la aprobación del matrimonio igualitario. Entonces, me voy a referir respecto a estos dos puntos, ¿no? Primero, pensar al Estado como un espacio válido de la lucha emancipatoria, ¿no? En cuanto a esta primera cuestión, ustedes es de público conocimiento que hubo dos grandes posiciones dentro del movimiento LGBT respecto del matrimonio igualitario. Una era la de la comunidad homosexual argentina, vos me dirás si me equivoco con esto, a favor de la unión civil, y la otra, la de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, a favor del matrimonio, ¿no? Sabemos que prevaleció la segunda postura, ¿no? No es un dato menor porque esto tiene consecuencias fundamentales. En primer lugar, haber decidido salir a disputar el sentido de la palabra, del significante matrimonio, implicó desatar una lucha política emancipatoria. En tanto lucha por verificar la igualdad, ¿no? Supuso, en este sentido, el cuestionamiento del status quo, una querella a lo instituido, ¿no? Y un cuestionamiento a las instituciones. El dato del cimbronazo de esta lucha, de la estrategia escogida por el movimiento LGBT, nos lo da justamente quienes se opusieron, ¿no? Me refiero puntualmente a la reacción de los grupos conservadores, particularmente los liderados por la Iglesia Católica y los distintos evangelismos. Ustedes saben que la cuestión de los evangelismos es importante en América Latina, ya que están teniendo cada vez están ganando mucho espacio en el espacio religioso, no le están ganando mucho espacio a la Iglesia Católica, ¿no? En todo caso, debiéramos decir que todo movimiento en el status quo o todo movimiento que propicie un cambio en el orden de las cosas que ya están dadas, digamos, siempre molesta a alguno. Y básicamente molesta a aquel que ha perdido su posición dominante. Y históricamente en nuestras sociedades occidentales y cristianas y particularmente en América Latina, el discurso religioso, primordialmente es emanado por la Iglesia Católica y los distintos evangelismos, han justamente hegemonizado el significado de la palabra matrimonio, ¿no? Entonces, salir a disputar ese sentido significó disputarle poder a estos grupos, ¿no? De allí la alarma, ¿no? que los discursos de esta gente, una cita textual voy a leer, ¿no? En un programa televisivo a un sacerdote católico le espetaba a María Rashid, una de las líderes del movimiento LGBT de la Argentina: hagan lo que quieran con los derechos, nos parece bien que tengan la pensión, la obra social y esas cosas, pero el matrimonio y la familia son sagrados, no se metan con el matrimonio, ¿no? Voy a leer también, porque creo que vale la pena leerlo,
las palabras que el primado de la Iglesia Católica en la Argentina, Jorge Bergoglio, emitió respecto... Voy a ser muy breve, ¿no? Pero son muy significativas las palabras que le... No, pero vale la pena escucharlo, porque para tomar dimensión, ¿no? Escuchar el discurso de los que tenemos enfrente vale para entender la dimensión de lo que está sucediendo, ¿no? Al momento del debate parlamentario de la ley, el cardenal Bergoglio mandó una carta dirigida a las monjas carmelitas, que la habrás conocido, supongo, ¿no? Y decía textual, ¿no? Leo fragmento, está cortado, dice: el pueblo argentino, decía Bergoglio, el cardenal Bergoglio, deberá afrontar en las próximas semanas una situación cuyo resultado puede herir gravemente a las familias. Se trata del proyecto de ley sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Aquí está en juego la identidad y la supervivencia de la familia, papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera en un padre y una madre. No seamos ingenuos. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia. Esta guerra no es nuestra, sino de Dios. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios. Gracias por lo que harán en esta lucha por la patria. Más allá de las diversas interpretaciones que se hicieron respecto de esta carta del cardenal Bergoglio, quedó claro que posicionaba la lucha en términos de pueblo y patria, ¿no? Es decir, que desde la perspectiva de estos sectores, ¿no? La gravedad del asunto refería a un tema que concernía a la mismísima preservación del pueblo y de la patria, ¿no? O sea, no implicaba para ellos meramente un cambio legislativo, y en eso yo concuerdo con sí, sino que atentaba directamente contra el orden social, ¿no? Porque el Estado justamente pasaba a legitimar un nuevo estatus que imponía un sentido diferente a las instituciones que el que las instituciones religiosas le otorgaban al matrimonio, ¿no? Bueno, justamente esta situación de que entrar a cuestionar el espacio privado, que es el que hegemónicamente, o el discurso religioso ha intentado dominar o hegemonizar, ¿no? Es decir, es ir a disputar justamente poder allí en el espacio en donde estos poderes conservadores tradicionalmente han podido desarrollar más fuertemente su discurso, ¿no? En este sentido, yo creo que la posición de la comunidad homosexual argentina en contra del matrimonio y a favor de la unión civil, bajo los argumentos, y acá cito también textual palabras de los militantes de la comunidad homosexual argentina, no estaban dadas las condiciones para conseguir el matrimonio, y que además la ley de matrimonio era machista, patriarcal, y permitía al Estado entrometerse en la vida privada de las personas. Yo creo que esta posición de la CHA socavaba la dimensión emancipatoria de la lucha que se estaba desarrollando en ese momento. Y además, básicamente, creo que esta posición de la CHA, perdón que no es mi intención ensañarme con la CHA, ¿no? Pero puede ligarse a dos posiciones teórico-políticas bastante diferentes. Por un lado, puede ligarse a la perspectiva liberal. La perspectiva liberal tiene dos componentes que son fundamentales. Una es la idea o la noción de tolerancia, y la otra es la idea de que el status quo se puede cambiar a partir de arreglos racionales, es decir, a partir de consensos. Con lo cual, desde mi posición teórica y política, pensar que puede haber un cambio en el status quo a partir de un arreglo racional y por el puro consenso es básicamente renunciar a cualquier cambio en el status quo, porque siempre que uno cambia el status quo, ese cambio provoca apoyos y resistencias, por lo tanto la mismísima idea de consenso es imposible, ¿no? Además de que implica un marco neutral de debate crítico racional, que bueno, que tampoco considero que sea
posible, ¿no? Sino que además la idea de tolerancia implica de alguna manera la aceptación de la discriminación, ¿no? Porque, y acá cito a la jueza Seijas, que fue una jueza argentina que autorizó, creo que fue la primera que autorizó el primer matrimonio entre personas del mismo sexo, que dice la jueza Seijas textualmente respecto de la idea de tolerancia, ¿no? Por lo demás, la homofobia suele estar disimulada tras el discurso de la tolerancia. Discurso que, pese a sus ingentes esfuerzos, no puede disimular su desagrado. ¿Cómo se puede decir que tolero lo que apruebo? La tolerancia no tiene razón de ser si previamente su objeto no fue definido de forma adversa. Es decir, por un lado la posición de la CHA puede ligarse a esta idea de tolerancia y de consenso, que para mí, por justamente estos argumentos, no implican ninguna modificación, ninguna práctica emancipatoria. O también, de alguna manera, puede ligarse a las posiciones ultralibertarias que son partidarias de la antipolítica, ¿no? Es decir, el rechazo a priori del Estado como un espacio de lucha política emancipatoria válido, porque el Estado implica siempre una relación entre representantes representados, líderes seguidores, gobernantes gobernados, y en la medida que hay una relación de subordinación, esto inhabilita cualquier tipo de política emancipatoria, ¿no? De ese lado también, por un lado, por eso digo, la CHA uno puede interpretar esa posición desde estos dos lugares, ¿no? Desde la matriz bien liberal más conservadora o de las posiciones ultralibertarias, que como mencionaba Gloria, también es la posición que sostiene Judith Butler, quien cuestiona el matrimonio justamente por estar ligado a la idea del Estado. El Estado, digamos, como que de alguna manera refuerza esa idea del Estado como regulador de los comportamientos sexuales, y por otro lado Butler dice, bueno, esta defensa del Estado de alguna manera cuestiona la alianza tradicional del movimiento LGBT, identificándonos más con las posiciones de los heterosexuales y rompiendo la alianza con todos aquellos que no tienen las conductas sexuales normalizadas y, por ejemplo, los que no adhieren a la monogamia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería nunca la idea del matrimonio una posición emancipatoria, ¿no?, de estas posiciones. Pero bueno, en todo caso, yo creo que estas dos posiciones, son erróneas. Yo creo que justamente porque hay que contextualizar y desde mi punto de vista justamente la estrategia del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y trans de la Argentina desató una lucha emancipatoria en el sentido que como grupo subalterno salió a querellarle a la Iglesia Católica y a los distintos evangelismos la hegemonía respecto del significado que la palabra matrimonio hasta entonces sustentaba, ¿no? Por eso la importancia y la potencia reivindicativa de los mismos derechos con los mismos nombres, verificar la igualdad. Y llevaron esta lucha al terreno del Estado, ¿no? Es decir, el Estado como reconociendo o legitimando un nuevo sentido para esta palabra. Eso yo creo que lo que trae ese reconocimiento, ¿no?, ese cambio en lo instituido, la legalidad, la legitimidad y el reconocimiento del Estado, trae aparejado que aquellos que condenan a las parejas del mismo sexo ahora pasen a ser los condenados de alguna manera. Ya no está bien hacer eso, hay una norma que lo marca, ¿no? Y el segundo elemento que quería marcar, y voy a ser muy breve, es esta idea de que yo creo que la inteligencia del movimiento LGBT de la estrategia de poder lograr que esa demanda particular de un grupo subalterno se convierta en una demanda popular, ¿no? Yo creo que justamente esto tiene que ver con esta demanda, lo que me estoy refiriendo es a que esta demanda particular logró entrar en equivalencia con una serie de demandas de distinto índole que hacen a la articulación del populismo kirchnerista a partir de la reivindicación igualitaria. Por eso digo la importancia del contexto en la Argentina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque uno de los puntos
elementales, nodales, que hacen a la articulación política del kirchnerismo es la igualdad. Otro de los elementos fundamentales del kirchnerismo es el de la justicia social, pero la justicia social, bueno, quizás viene por otro lado, está más ligada al peronismo tradicional en la Argentina, ¿no? Pero en todo caso, el elemento igualdad es el punto nodal de la articulación populista, que es lo que hace que el kirchnerismo pueda volverse una superficie de inscripción de prácticas o luchas emancipatorias. Quiero aclarar que no estoy afirmando que el kirchnerismo se presente homogéneamente como un movimiento emancipador. No estoy diciendo eso, sino que lo que digo es que se ofrece como superficie de inscripción, es una articulación política que habilita luchas emancipatorias en el sentido de que como articulación política le resulta muy difícil sustraerse de las reivindicaciones igualitarias, justamente porque está constituido a partir del significante igualdad. El kirchnerismo se ha ido afianzando como articulación política y como articulación populista en la medida que se hizo del nombre del pueblo. El pueblo como figura política en la Argentina está identificado en este momento con el kirchnerismo y viceversa, ha generado una dicotomización del espacio social en dos lugares de enunciación: el pueblo, que como digo está identificado con el kirchnerismo, y un no pueblo, o los enemigos del pueblo. Y en la articulación populista que hoy en día tiene en la Argentina, ese no pueblo se condensa una serie de grandes corporaciones económicas y financieras, medios de comunicación dominantes, etcétera, y en el caso del matrimonio igualitario también entró en la equivalencia del no pueblo, la Iglesia Católica y los evangelismos, ¿no? Es decir, que en la medida en que la demanda por el matrimonio devino en una demanda popular y entró en equivalencia con otras luchas o reivindicaciones igualitarias que estaban circulando en ese momento en el articulado kirchnerista, devino justamente en una demanda popular y entró en equivalencia con las luchas del campo popular. Y en ese sentido empujó a la Iglesia Católica y a los evangelismos al campo del no pueblo, ¿no? Yo creo que hay un momento inclusive donde se puede identificar este paso de demanda particular a demanda popular, que es cuando la demanda inicial en la Argentina era el matrimonio gay o el matrimonio homosexual. Y después pasó a ser el matrimonio igualitario. Yo creo que ese paso de una demanda, que era la del matrimonio gay, el paso al matrimonio igualitario, da cuenta de este paso de una demanda particular, de un grupo subalterno, a una demanda popular. Curiosamente, este paso no fue entendido por todo el mundo, ¿no? Muchos no lo entendieron. Por ejemplo, y voy a citar una frase, la entonces senadora Hilda Chiche González de Duhalde, que votó en contra de la ley del matrimonio igualitario, decía en el debate parlamentario, decía: el apuro con que el gobierno nos quiere imponer que se debe tratar el tema de matrimonio, hay apuro por imponer el tema del matrimonio gay cuando hay otras prioridades. Hay otras prioridades. Nótese que sigue hablando de matrimonio gay. No habla de matrimonio igualitario cuando ya estaba instalada la idea de matrimonio igualitario, no de matrimonio gay, ¿no? Cosa que sí, yo creo que entendió bien Bergoglio, porque Bergoglio habla de pueblo y patria. Él entendió bien de qué se trataba la pelea, ¿no? Pero en todo caso, yo creo, y para ir concluyendo, que la polémica en torno al matrimonio igualitario mostró en la Argentina cómo los poderes dominantes u opresores no deben ubicarse siempre o solamente en el Estado, como habitualmente lo hacen las posiciones liberales o las ultralibertarias, ¿no? Como la de Negri, que mencionaba Gloria, o la de Judith Butler. Los poderes instituidos no tienen solamente que ver con el poder del Estado. Hay poderes, quizás pudiésemos denominarlos privados, en tanto poderes económicos altamente concentrados, que le disputan muchas veces al Estado su capacidad de decisión, ¿no? Le disputan a los gobiernos, al frente de los Estados, la direccionalidad que debe tener la política pública. En el caso del matrimonio igualitario, no se trata de un poder económico, en este caso específico, sino de una serie de instituciones religiosas y grupos conservadores que intentaron torcerle el brazo al gobierno en dirección del Estado, ¿no? La diferencia entre estos poderes concentrados y los poderes y el poder del gobierno es que justamente
A los poderes concentrados nadie los vota, a los gobiernos sí. Por lo tanto, muchas veces la fuente del autoritarismo, y esto lo digo para, bueno, no sé, lo digo, no radica en los gobiernos democráticos, sino en los poderes instituidos que le disputan justamente a los gobiernos democráticos su poder de decisión, ¿no? Por eso es que el Estado, yo creo que el Estado, enfrente de estos poderes no democráticos y concentrados, cuando justamente el Estado está dirigido, conducido, atravesado por una articulación política que lleva como elemento central la igualdad, puede ofrecerse como superficie de inscripción de prácticas emancipatorias. Yo creo que esto es lo que está teniendo lugar en este momento en muchos gobiernos de la América Latina. Y bueno, eso era lo que tenía para decir. Bueno, vamos a aprovechar que hay unos minutos para el coloquio, ¿no? Aquí, ahí, sí. En primer lugar, daros las gracias por la excelente exposición que habéis hecho. Yo creo que también felicitaros por haber logrado en Argentina la ley del matrimonio igualitario. Yo creo que esta ley, aunque no la conozco por supuesto, pero lo que he oído hablar o en el periódico, que sí es emancipatoria. Puede que no sea la emancipación absoluta, pero por lo menos es un paso de emancipación. Pero yo me gustaría que, si podéis, dijeseis algo, pues un poco relacionado con una frase que has mencionado de niños discriminados. Es decir, ¿cuál es la aceptación? Indiscutiblemente en España también ha habido una aceptación bastante amplia de la ley, pero en la vida social normal sigue habiendo una enorme cantidad de homofobia y de rechazo. Por supuesto, las mismas condiciones de la Iglesia Católica y demás. ¿Cómo veis la aceptación y la vida normal y el cambio de mentalidad social en la Argentina, apoyados en esta ley como estamos haciendo ahora en España, apoyando esta ley y, como ya mencionaba Pedro, en la obligación de la educación por la ciudadanía, que esta aceptación sea completa y que lo de los niños discriminados, bueno, y las parejas, todo en el conjunto, no se produzca o se vaya reduciendo? ¿Cuál es la situación actual en Argentina? Bueno, yo creo que la aprobación de la ley de matrimonio ha sido un paso fundamental. Por esto justamente digo, la ley ha hecho un corte, ¿no? Es decir, los que condenan a las parejas del mismo sexo ya no están habilitados, o sea, es una condena ilegítima. Igualmente, por supuesto que una cosa es la letra de la ley y otra son las prácticas sedimentadas que luego van teniendo, que justamente se van sedimentando, vaya, ¿no? En eso estamos, por supuesto, hay una batalla cultural que hay que dar y que hay que darla siempre, porque siempre se puede ir para atrás, ¿no? Y lo que se ha ganado hoy, mañana puede ser que no se tenga, ¿no? Entonces, por eso yo creo que de alguna manera hay una responsabilidad subjetiva, pero no solo con la ley de matrimonio igualitario, sino con cualquier conquista, ¿no? De involucrarse en luchas jurídico-políticas, ¿no? Yo creo que hay una aceptación bastante considerable en los centros urbanos y en las provincias, en algunas provincias y lugares más pequeños es una situación más difícil, sí. Lo que yo puedo decir va un poco en este sentido, ¿no? Hay una frase que se le asigna a Indira Gandhi que dice: los derechos que no son conquistados son usurpados. Entonces, bueno, no tenemos que dar por hecho que porque haya una ley eso ya es algo que nos pertenece. O sea, cualquier legislación, la misma democracia, es algo que tenemos que conquistar día a día. Y en este caso también está la letra de la ley, pero la acción política debe continuar. Pedro, ¿querés decir algo? No, bueno.
Bueno, yo en la misma medida en la que intervine al principio, yo haría todos los estudios suficientes y necesarios, y desde luego han dicho cosas interesantísimas, pero creo que en un año de balance de la ley hay que destacar algo que es muy importante. Pocos creían que iba a ser posible en Argentina. Y pocos creían que fuera posible en España. Países latinos donde por tradición, por usos y por costumbres decían prácticamente todos que no era posible lograr la igualdad. Y lo hemos conseguido. Yo creo que tendríamos que afirmarlos una y otra vez a ver si superamos de una vez por todas el bajón de autoestima que ha tenido siempre Latinoamérica. Porque hubo un momento en que hubo leyes progresistas de divorcio, de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y en Uruguay. Y en México. Y luego entramos en lo peor de nuestra historia, donde Latinoamérica se llenó de dictaduras, se llenó de regímenes fascistas. Y por tanto, recordémoslo, porque es posible y porque en Argentina se ha conseguido en menos tiempo de lo que se consiguió en España. Yo recuerdo que junto con Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, tras lograr la aprobación de la ley en España, fuimos a Argentina. Estamos hablando del año 2006. Y del 2006 hasta que se aprobó pasaron escasos 5 años. En 5 años se creó una Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Y se cambió la mentalidad. Hicimos, porque lo hicimos conjuntamente, el activismo, que debe ser internacionalista, como quien es progresista lo debe ser, y por tanto el activismo internacionalista LGTB o LGBT actuó en consecuencia, pusimos en funcionamiento los mismos mecanismos y con las mismas complicidades, entre otros, con el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, conseguimos cambiar las cosas y convencer al legislador y convencer al mundo de la política. Y quiero aprovechar en este momento reivindicar la política, porque gracias a la política, gracias a las mayorías y minorías políticas, es posible disfrutar de la igualdad en España, en Argentina, en Ciudad de México, dentro de poco en Uruguay, y yo estoy convencido de que esto va a ser imparable. En todo caso, también ubicarlo en esos movimientos de autodeterminación y de emancipación. Claro que el movimiento LGTB ha sido un movimiento inteligente. Y además me gusta subrayarlo también, los activistas, las mujeres y hombres activistas hemos sido inteligentes. Nadie nos escribió nada. Nadie nos escribió el guión. El guión lo fuimos escribiendo nosotros y nosotras en nuestras agrupaciones y con nuestro trabajo. Hubo teoría a finales del siglo XIX que apuntaba a que si alguna vez el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, coincidía con el movimiento de liberación homosexual que se llamaba entonces, cambiaríamos el mundo, y lo hemos cambiado. Pero estoy hablando de teóricos de finales del siglo XIX. Fue el activismo y la política lo que ha cambiado las cosas, y por tanto, subrayémoslo, porque Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso cambia muchas cosas. Que está dentro de una cultura de la igualdad. Ya me hubiera gustado a mí que se hubiera profundizado en otros principios como el de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y el de la paridad, y el de la lucha contra el machismo, por ejemplo. Y evidentemente tenemos que seguir avanzando, porque hay 2 datos que también hay que tener presentes para que esto no sea un festejo lleno solo de alegría. En América Latina, en Latinoamérica, están los 2 países del mundo donde más LGTB-fobia con resultado de muerte existe, que son Brasil y México. Y por tanto, que nos haga esto reflexionar, y que nos haga reflexionar también la idea de que la alegría ha sido una manera de llegar y de convencer, porque hay otro dato que pongo encima de la mesa, por aquello de que decía, lo comentaba antes Gloria, de que Negri no veía una salida pacífica. Es posible llegar convenciendo, es posible llegar sin ejercer la violencia,
es posible, lo hemos demostrado desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista y desde el movimiento LGTB. Hemos llegado de la mejor manera que se puede llegar, convenciendo. Es posible convencer al pueblo soberano y que los políticos y los partidos políticos respondan como deben de responder a sus deseos y que las cosas cambien. Por tanto, subrayar esas dos ideas que yo creo que son importantes. Desde luego no comparto, que ya sé que Gloria lo trajo como un elemento de debate, lo del gatopardismo. Cambiar para que nada cambie. Vaya que sí han cambiado las cosas. Sí, vaya que sí han cambiado las cosas. Desde luego esta es la ley, la de matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, que marca la diferencia entre un Estado laico y el que no lo es. Y por tanto, solo eso produce una satisfacción tal que me hace olvidar por breves momentos que todavía en España la ley sigue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Hay otra pregunta, ¿no, compañero ahí? Bueno, yo pues quería compartir, porque yo también estuve en Argentina y la verdad es que la primera vez que estuve en Argentina, para mí, un chavalito, nieto de un señor del pueblo de Perello, en Valencia, que nunca había salido fuera, pues, y que había llevado mucho tiempo en el activismo en España, fue muy sorprendente, muy grato ver cómo la lucha que llevábamos en España era una lucha universal, que quizás eso podría tenerlo mucha gente claro, ¿no? Y si leías, pues te dabas cuenta de que era así, pero ver in situ en Argentina cómo desde los compañeros como María Rachid o Esteban Paulón defendían, o Bruno Bindi defendía los mismos valores que tienen que llevar a la defensa del matrimonio igualitario, pues para mí fue toda un chute de energía, ¿no? Para empezar, que le llamasen matrimonio igualitario, lo habéis mencionado, yo creo que es muy significativo, ¿vale? De hecho, aquí estamos imitando afortunadamente muchas cosas del trabajo que están desarrollando especialmente la Federación Argentina, ¿no? Y uno de ellos es ese término que empezó a llegar tímidamente y que ya mucha gente utiliza. Yo creo que es que se ha acertado de verdad en la expresión, porque efectivamente no es matrimonio homosexual, ni es matrimonio gay, porque entonces estaríamos hablando de una ley apartheid o una ley específica para las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, ese término, que no sé muy bien quién en Argentina tuvo la brillante ocurrencia, me parece excelente, ¿no? Y también me encontré, cuando estuve en el Congreso, junto con Pedro, con María Rachid, defendiendo en la comisión que se creó en el Congreso argentino, defendiendo y hablando de la experiencia española, también oír a los detractores del matrimonio igualitario. Y los detractores, y yo tampoco, como presidente de la Federación, decir que precisamente hay otra organización que tú has mencionado, que es el CHA, que lo que hace es, estaban defendiendo lo mismo que están defendiendo aquí los que tienen recurrido la ley del matrimonio. Sí. Que se llame de otra manera, que nos den los mismos derechos, pero que se llame de otra manera. Y creo que no han entendido, si siguen defendiéndolo, no han entendido muy bien cuál es la finalidad de conquistar el matrimonio, porque como muy bien ha dicho Gloria, no solo cuando se consigue el matrimonio se consigue derechos, se consigue dignidad como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo creo que nadie nos lo va a robar. Yo he contado una anécdota que cuando salí del Congreso de los Diputados, allí habían aquellos que defendían los mismos argumentos, tuve que volver a oír aquello de que si abusábamos de niños, de que si éramos promiscuos, de que todas estas cosas, ¿no? Y justo salí yo solo, no sé muy bien qué pasó, Pedro creo que se había ido antes porque tenía una charla o algo así, y salí yo solo y me encontré al girar la esquina del Congreso, me encontré con un grupito de gente que había estado en aquella comisión diciendo barbaridades en contra del matrimonio, y recuerdo que cuando pasé por allí me reconocieron y me dijeron, qué vergüenza de español, qué vergüenza
los reyes católicos se avergonzarían sí. de los reyes católicos, sáquenmela. Y luego ya por último decir que lo ha mencionado Pedro, yo además quiero reconocer a Pedro que, como bien has dicho, es el padre del matrimonio en España, pero también la gran labor que está desarrollando en Latinoamérica, en Argentina. Yo creo que sigue haciéndolo y va a ser siendo un gran activista. Pero quiero además reconocer también, decir que soy un fan de la Federación Argentina, que creo que lo está haciendo muy bien, y creo que Argentina ya es un referente no solo para América Latina, sino también para el resto de países. Y, la ley de identidad de género para las personas transexuales, que si la nuestra era pionera, la ley que se va a aprobar en Argentina va a ser la más pionera del mundo. Yo creo que eso es maravilloso, el discurso que se está, con el que se está defendiendo esta ley y los aspectos que tiene, que yo creo que van a ser desde luego un referente para todos. Una cosa quería añadir a lo que ha dicho Antonio Poveda, que es el presidente de la FELGTB, y está también el presidente de COGAM, que es el colectivo de Madrid, que es de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Quería aportar también una cosa como latino. Y quiero subrayarlo también porque ha sido una aportación que se ha hecho desde Latinoamérica al mundo entero. Y es ir cogidos de la mano. En muchos lugares, incluso en lugares donde se alcanzó la igualdad, como en Holanda, que fue el primer país en reconocer la igualdad plena, gays y lesbianas, lesbianas y gays iban en colectivos separados y por supuesto nada tenían que ver con las personas transexuales y con bisexuales. Y en España y en Argentina, la FELGTB en España y la FALGBT en Argentina han hecho algo que creo que es fundamental y una parte importantísima del éxito y de la rapidez con la que se ha conseguido el éxito. Y es el ir cogidos de la mano en este orden en España: lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. En Argentina hubo otro orden, pero también con las lesbianas en primer lugar, con una presidenta de la FALGBT que ha sido muy importante también que fuera mujer lesbiana, y acompañadas de muchas mujeres. Es que no me voy a cansar nunca de decir que si hemos llegado, aparte de los colectivos reivindicativos, aparte de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, de la presidenta Cristina Fernández, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido gracias a las mujeres en general, desde luego las lesbianas, las transexuales, las bisexuales, pero también las heterosexuales, porque nuestras reivindicaciones fueron apoyadas y recogidas no solo por las mujeres políticas, sino también por las mujeres periodistas. Y ya si te vas a lo íntimo, que también forma parte importante de nuestro activismo, fueron nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo, todas mujeres las que nos apoyaron siempre. Por tanto, vaya por delante nuestro reconocimiento. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Populismo o no populismo? Que eso es para un panel aparte. Desde luego, bienvenida sea Cristina Fernández de Kirchner y bienvenido sea José Luis Rodríguez Zapatero. Yo quería decir algo por las palabras que Antonio había referido antes, y que Pedro mencionó 2 veces con la rapidez que se logró la ley en Argentina. Y yo creo que tiene que ver con la experiencia que España supo transmitir a los movimientos en esta lucha en Argentina. Y que los militantes en Argentina se prepararon muchísimo, investigaron mucho y estudiaron mucha teoría. Pero sobre todo no era ese el puntal. Yo creo que la brújula que orientó a los movimientos LGTB en Argentina fue lo imposible. Cuando María Rashid escuchó a ese sacerdote que le decía: con el matrimonio no se metan, dijo: es eso, es el matrimonio. Es justamente eso lo que va a provocar un cambio trascendental.
O sea, sí, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener argumentos, pero no hay que echarse atrás con lo imposible, hay que ir por eso, ¿no? Y esta lucha nos lo ha mostrado. Yo no me resisto, que es un tema que me apasiona. y me gusta subrayar distintos elementos para que los tengamos en cuenta y suba aún más nuestra autoestima, si es posible. Se consiguió muy rápido en términos históricos. Por supuesto que España fue un referente muy importante porque en un momento determinado se vio que se podía conseguir. Pero no olvidemos que una parte importante del activismo en España somos hijos de los foros sociales de Porto Alegre, que procuraron un cambio enorme en el continente. Un cambio no solo social, sino también político. Muchos dirigentes que hoy son presidentes de república latinoamericanas nacieron allí. Algunos los conocimos allí. Tengo el privilegio de ser amigo de algunos presidentes y de algunas presidentas de república de Latinoamérica, precisamente porque me los encontré allá, en Porto Alegre. Y aquello produjo un cambio inmenso, entre otras cosas porque en todo el continente latinoamericano y en el Caribe también, que no nos olvidemos nunca del Caribe, se puso en marcha aquel círculo de progreso del que se hablaba allí, recoger la demanda ciudadana, recogerla por las organizaciones políticas, transformarlas en programas políticos, en programas de gobierno y devolvérselas al pueblo convertidas en ley. Y de ahí nació, y del movimiento sindical, Lula. De ahí vino Fernando Lugo, ahí estuvo también Evo Morales, estuvo en su momento también Michelle Bachelet. No lo olvidemos, porque aquel fue un caldo de cultivo enorme de transformación, que conectó con el movimiento feminista. Por cierto, un movimiento feminista al mundial, está mi amiga Consuelo Cruz aquí, presidenta de Diásporas, de la realidad afrodescendiente, que también existe en América Latina, como la realidad de los pueblos originarios, que también tienen su realidad LGTB, que el movimiento feminista americano tiene uno de sus puntales más importantes en Colombia y concretamente en la ciudad de Cali, que es la ciudad afrodescendiente por excelencia. Por tanto, el movimiento feminista latinoamericano nace en una ciudad con una clara impronta afro-negra, con lo cual rompe esquemas de nuevo y rompe la dicotomía que se estableció en los Estados Unidos de América del Norte de feminismo, mujer blanca, derechos civiles, sí. Hombres negros, porque tampoco las mujeres participan. Y ahí también América Latina marcó tendencia en cuanto al movimiento de mujeres y al movimiento feminista. Subrayo todas estas cuestiones porque incluso aunque estemos en la Casa de América, y aunque se hable siempre de los puentes indestructibles que existen entre España y América y España, creo que todavía hoy no somos conscientes de que somos una región geoestratégica vital, importantísima para el mundo entero, sobre todo porque estamos dando un ejemplo de que nuestro modelo es el modelo del mestizaje, de la integración, de la diversidad en igualdad, y por tanto haciendo apuestas como la que se hizo por parte del gobierno socialista hace un par de años, de igualdad de trato, igualdad de consideración, igualdad de oportunidades. Yo creo que en ese sentido podemos seguir avanzando y evidentemente convirtiéndonos en referentes por aquello de que siga aumentando nuestra autoestima. Sí, aquí. Primero quería decirle a Gloria que me ha resultado interesantísima la exposición. Yo sí creo que es prioritario el estudio y poder formalizar y poder producir textos como el que trajiste, que no sé si están primero o segundo en la lucha, pero que la van puntuando y que es fundamental que eso se produzca. Respecto de qué es más fuerte, si los movimientos sociales o la voluntad política, digamos que es difícil decidir ahí. Evidentemente, por lo que dices de Porto Alegre, también los políticos con voluntad política de transformar
Y además por la palabrita esa que trajiste muy bien de Chile, ¿no? Que si es prioritario o no es prioritario. Hay que tener mucho cuidado porque por prioritario no te quitan el presupuesto. Claro, exacto. Claro, una ley sin presupuesto se te va a quedar escasa, digamos, ¿no? Aquí nos pasó con el Ministerio de Igualdad, no se iba a quitar, pero fue el primer ministerio que tuvo que quitar cuando el presupuesto se achica. Entonces yo creo que siempre va a estar de la mano de la militancia que lo que se avance no retroceda tanto. Aquí estamos retrocediendo también rapidísimo. Ya no hay más casas de acogida para mujeres maltratadas, están recurridas todas las leyes, como bien dijeron, entonces eso, lo prioritario es el presupuesto. Bueno, ¿hay alguna otra? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los compañeros de la mesa, a ustedes, y ojalá que el orgullo y la dignidad que el impulso transformador de esta ley, que esta ley nos suscita, nos acompañe en los tiempos por venir. Bueno, gracias a todos.